La empleada humilde que hizo sonreír al niño autista del millonario, un secreto impactante. Era una mañana brillante en las afueras de una ciudad bulliciosa. La mansión de don Ernesto, rodeada de jardines exuberantes y una verja imponente, se alzaba como un gigante silencioso. Dentro, el lujo se mezclaba con un aire de tristeza. Alba, la joven empleada de mirada cálida, se movía con paso ligero por los pasillos resplandecientes. Su vida, marcada por la humildad en su barrio, contrastaba profundamente con la ostentación que la rodeaba. Pero ella tenía una misión: hacer sonreír a Santiago. Santiago era un niño especial, un pequeño de ojos profundos y un mundo propio que apenas dejaba entrever. Su risa era más escasa que las flores en invierno, y eso desafiaba a Alba cada día. Recorría la mansión con su energía contagiosa, buscando un destello en el rostro del niño, pero todo lo que lograba eran miradas vacías y silencios desgarradores. Sin embargo, en el fondo de su corazón sabía que un pequeño triunfo era posible. Hoy, decidida a romper la rutina gris que envolvía a Santiago, llevó consigo juguetes de colores brillantes y una pelota. Los rayos del sol atravesaban las ventanas, creando juegos de luces que danzaban a su alrededor. «Vamos, Santiago», dijo con dulzura, mientras lanzaba la pelota suavemente hacia él. Pero el niño no se movía, permanecía inmóvil, mirando por la ventana, como si el mundo exterior no existiera. Sudor frío corrió por la frente de Alba, y su paciencia se puso a prueba. Sin embargo, en un momento de inspiración, se arrodilló, formando una torre con los bloques de colores. Con cada bloque que apilaba, su voz subía de tono, emocionada, como si presentara un espectáculo. Fue entonces, de repente, cuando vio una chispa en los ojos de Santiago. Tímidamente, el niño extendió su mano y hizo caer uno de los bloques. Alba no pudo evitar que una sonrisa iluminara su rostro. Lo estaba logrando. Justo cuando un rayo de alegría atravesaba la habitación, doña Mercedes, la tía de Santiago, apareció en la puerta, con una mirada fría y crítica. Su interés por el control y el poder en la familia era evidente. Alba, sin embargo, no vio el peligro. La conexión con Santiago fue suficiente para hacerla sentir invencible. De repente, mientras recogía los bloques, su mano tropezó con un objeto extraño. Al inspeccionarlo, descubrió una carta oculta, en un rincón polvoriento de la sala. El corazón latía con fuerza mientras leía las líneas que insinuaban secretos de familia, oscuros y peligrosos, que podrían destrozar no solo la paz de la mansión, sino también la seguridad de Santiago. La angustia se apoderó de su ser. Tenía una opción: guardar silencio para proteger a su pequeño amigo o arriesgarlo todo revelando la impactante verdad. Con la carta temblando entre sus dedos, se detuvo a contemplar. Las sombras del pasado parecían rodearla, susurrando advertencias y promesas de caos. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar a Santiago y desafiar a doña Mercedes, quien acechaba como un depredador en la oscuridad? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alba sostenía la carta temblando. Las palabras en ella parecían brillar con malicia, como si compartieran secretos que nunca debieron salir a la luz. Su corazón latía fuerte, y una adrenalina helada recorría su cuerpo. Mientras sopesaba sus opciones, una sensación inquietante la invadió. El eco de pasos en el pasillo. Doña Mercedes había llegado. Justo cuando ella giraba para esconder la carta, la puerta se abrió de golpe. La figura de doña Mercedes se alzó como una sombra ominosa. «¿Qué haces aquí, chiquilla?» Su voz era un susurro cortante, como un cristal rompiéndose. Las palabras de la carta resonaban en la mente de Alba. Tenía que actuar rápido. «Estoy jugando con Santiago», explicó, su voz temblando apenas. Pero al hablar sintió el peso de la tarta en su mano. Si la descubría, todo se vendría abajo. La mirada de doña Mercedes se endureció.
resbalando sobre el rostro del niño, que seguía absorto, sin vida. No es tu lugar aquí, dijo Mercedes con desdén, ignorando la conexión que había florecido entre Alba y Santiago. Justo en ese momento, un estruendo resonó en la lejanía. Era un coche que frenaba con fuerza. Doña Mercedes se volvió, irritada. ¿Qué se cree la gente?, murmuró entre dientes, mientras su expresión se transformaba de desdén a preocupación. La mirada de Alba siguió a Mercedes, y en ese instante, la puerta de la mansión se abrió de golpe. Una figura desconocida entró con aire desafiante. Era un hombre alto, de cabello oscuro y sorprendentemente familiar. Alba, llamó, rompiendo el silencio. Ella quedó paralizada al reconocerlo. Era Lucas, su hermano, a quien creía perdido para siempre. Necesito hablar contigo. Es urgente, continuó Lucas, ignorando la presencia de doña Mercedes. La tensión llenó el aire. Lucas, ¿qué haces aquí? La risa de Alba se congeló. En su interior, todo comenzó a tambalear. Su hermano había desaparecido misteriosamente 5 años atrás. Y ahora, allí estaba, como un fantasma del pasado. Doña Mercedes, furiosa, intentó interponerse entre ellos. Fuera de aquí. No tienes nada que ver con esta familia. La rabia brillaba en sus ojos. Pero Lucas no retrocedió. Todo tiene que ver con esto, dijo, señalando la carta que Alba sostenía. El corazón de Alba se detuvo. ¿Cómo pudo él saber? No lo entiendes, Alba. Esa carta, lo que hay en ella, está relacionado con la verdad de lo que sucedió, de lo que le pasó a mamá. Sus palabras eran como dardos. El pasado y el presente chocaban con fuerza. El calor de la revelación hizo sudar a Alba. ¿Qué estás diciendo? Su voz fue un susurro, pero resonaba con intensidad. No, no puede ser. Contradictoria, la angustia la oprimía. Y la mirada de doña Mercedes se volvió aún más feroz. Cállate, Lucas. No hables de cosas que no entiendes, replicó, mientras el aire se volvía pesado como plomo. Sé que... Mamá estaba involucrada, continuó Lucas, desafiando el poder de doña Mercedes, y tú también, tienes que saberlo. La revelación era como un terremoto, desgarrando la realidad de Alba. Un nudo se formó en su garganta. Santiago observaba, confuso, entre los ecos de sus voces. De repente, el chico se levantó, mirando a los dos con una mezcla de curiosidad y miedo. Mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera oscura, un grito desgarrador rompió el aire. Doña Mercedes colapsó, su rostro se retorció en un rictus de terror. Algo había cambiado en su mirada, como si el pasado la atrapara. Los ojos del niño se abrieron de par en par, sin entender del todo. Alba sintió un frío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué estaba pasando? Podría ser que toda su vida, todo lo que había creído, estaba a punto de desmoronarse. Tenía que decidir. ¿Protegería a Santiago de los secretos horribles que había descubierto? ¿O haría frente a la verdad, desgarradora y peligrosa, que había estado atormentando a su familia? El tiempo se detuvo. Las sombras en la habitación danzaban, reflejando la tormenta que se acercaba. Todo cambiaría en un instante. ¿Quién realmente era doña Mercedes? ¿Qué había hecho su madre? Y sobre todo, ¿quién iba a salir lastimado en este juego mortal? Todo se había vuelto un círculo de intrigas, y el final aún estaba lejos. Alba sintió como el aire se volvía pesado, como si la habitación hubiera sido sellada en un instante. Doña Mercedes estaba pálida, casi como un fantasma, y su mirada al vacío parecía gritar más que cualquier palabra. Alba y Lucas estaban paralizados. El tiempo se había detenido. Santiago, aún confundido, miraba a los dos adultos, sin entender la tensión opresiva que los rodeaba. ¿Qué le ha pasado a mamá?, preguntó Alba, su voz temblando. La palabra mamá flotó entre ellos, como un susurro que influyó en el ambiente. Lucas tragó saliva. Sus ojos reflejaban el fuego de la verdad a punto de ser revelada. Éramos más que solo hermanos, Alba. Éramos parte de algo oscuro. Mamá estaba metida en asuntos que no comprendes. Sus palabras eran como dardos, apuntando directo al corazón de la mentira familiar. Esa carta contiene información sobre la muerte de ella. No fue un accidente. En ese instante, el mundo de Alba se tambaleó. La angustia le oprimía el pecho, y su mente buscaba respuestas. No, eso no puede ser, la mataron, ¿verdad? Por eso desapareciste tú. ¿Por qué no viniste antes?
La rabia y el miedo se mezclaban en su voz, convirtiéndose en una tormenta. La sombra de doña Mercedes se amplió como un monstruo en el rincón de la habitación. «Cállate, Lucas. Sabes que no tienes pruebas. Eso es solo una historia inventada», dijo mientras se acercaba, su voz tiñendo el aire de desdén. Pero Lucas no se dejó amedrentar. «No es una historia. Tengo pruebas. La carta que Alba sostiene no solo habla de mamá, sino de cosas mucho más grandes. De dinero, de negocios sucios, de vidas destruidas». Santiago, cada vez más inquieto, dio un paso al frente, como si intentara descifrar el laberinto de palabras que se entrelazaban en el aire. «¿Qué pasa, tía? ¿Por qué se pelean?». Su voz, suave y temblorosa, resaltó la crudeza de la discusión. La inocencia de ese niño llenaba el espacio, contrastando con la oscuridad del momento. Justo en ese instante, un sonido ensordecedor hizo eco en la mansión. Era como un trueno que rompía el silencio, un alboroto en el exterior. La puerta principal se estrelló cuando dos hombres de aspecto amenazante entraron con paso firme. Sus miradas eran frías y el peligro se sentía en el aire. «Buscamos a Lucas», dijo uno, mientras el otro bloqueaba la salida. «Sabemos que la carta está aquí. Tienes que entregárnosla, o las cosas se pondrán feas». El corazón de Alba palpitaba con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se había convertido su día tranquilo en una pesadilla? Miró a Lucas, quien la observaba con miedo, pero también con determinación. «No les des nada, Alba. Lo que están buscando no es simplemente una carta, es todo un secreto que puede destruirnos». Doña Mercedes, ahora tambaleándose entre la preocupación y la ira, trató de tomar el control. «Lárguense de aquí. Esto es una casa privada», gritó, pero su voz se perdió al lado de la tensión palpable que había invadido el lugar. «Estamos aquí para resolver este problema, señora». Pero si ese niño se interpone. El hombre se acercó a Santiago, su mirada de desprecio cortando la inocencia del pequeño. Alba sintió una oleada de coraje. «No lo toques», gritó, enfatizando sus palabras con un fuego en su interior que nunca había sentido antes. Santiago se acurrucó detrás de ella, y ese pequeño gesto de confianza alimentó su determinación. La situación había escalado a niveles inesperados. Ahora no solo era la verdad sobre su madre Lo estaba en juego, sino la vida de Santiago, de su pequeño amigo que había logrado darle un destello de felicidad en medio de tanto caos. ¿Y ahora? ¿Qué se iba a hacer? La incertidumbre ahogaba sus pensamientos. Esto no era solo un juego, era su vida. La carta que sostenía temblando en su puño se había convertido en el centro de todo, un objeto que no solo revelaba una historia familiar desgarradora, sino que también era el centro de un conflicto que podía estallar en cualquier momento. Las palabras de Lucas resonaban en su mente mientras la pesadilla se extendía aún más. ¿Podría realmente enfrentarse a toda esta oscuridad? Y así, atrapada entre el dolor del pasado y una amenaza palpante, Alba se preguntó, ¿salir de la mansión y buscar ayuda sería suficiente? ¿O tendrían que luchar en una batalla más allá de su comprensión? Era un enigma que se tornaba cada vez más oscuro. Alba sintió cómo el aire se volvía pesado, como si la habitación hubiera sido sellada en un instante. Doña Mercedes estaba pálida, casi como un fantasma, y su mirada al vacío parecía gritar más que cualquier palabra. Alba y Lucas estaban paralizados. El tiempo se había detenido. Santiago, aún confundido, miraba a los dos adultos, sin entender la tensión opresiva que los rodeaba. «¿Qué le ha pasado a mamá?», preguntó Alba, su voz temblando. La palabra mamá flotó entre ellos como un susurro que influyó en el ambiente. Lucas tragó saliva. Sus ojos reflejaban el fuego de la verdad a punto de ser revelada. «Éramos más que solo hermanos, Alba. Éramos parte de algo oscuro. Mamá estaba metida en asuntos que no comprendes». Sus palabras eran como dardos, apuntando directo al corazón de la mentira familiar. Esa carta contiene información sobre la muerte de ella. No fue un accidente. En ese instante el mundo de Alba se tambaleó. La angustia le oprimía el pecho y su mente buscaba respuestas. «No, eso no puede ser. La mataron, ¿verdad? ¿Por eso desapareciste tú? ¿Por qué no viniste antes?». La rabia y el miedo se mezclaban en su voz, convirtiéndose en una tormenta. La sombra de doña Mercedes se amplió como un monstruo en el rincón de la habitación. «Cállate, Lucas. Sabes que no tienes pruebas. Eso es solo una historia inventada», dijo mientras se acercaba,
su voz tiñendo el aire de desdén. Pero Lucas no se dejó amedrentar. No es una historia. Tengo pruebas. La carta que Alba sostiene no solo habla de mamá, sino de cosas mucho más grandes. De dinero, de negocios sucios, de vidas destruidas. Santiago, cada vez más inquieto, dio un paso al frente como si intentara descifrar el laberinto de palabras que se entrelazaban en el aire. ¿Qué pasa, tía? ¿Por qué se pelean? Su voz, suave y temblorosa, resaltó la crudeza de la discusión. La inocencia de ese niño llenaba el espacio, contrastando con la oscuridad del momento. Justo en ese instante, un sonido ensordecedor hizo eco en la mansión. Era como un trueno que rompía el silencio, un alboroto en el exterior. La puerta principal se estrelló cuando dos hombres de aspecto amenazante entraron con paso firme. Sus miradas eran frías y el peligro se sentía en el aire. «Buscamos a Lucas», dijo uno, mientras el otro bloqueaba la salida. «Sabemos que la carta está aquí. Tienes que entregárnosla, o las cosas se pondrán feas». El corazón de Alba palpitaba con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se había convertido su día tranquilo en una pesadilla? Miró a Lucas, quien la observaba con miedo, pero también con determinación. «No les des nada, Alba. Lo que están buscando no es simplemente una carta. Es todo un secreto que puede destruirnos». Doña Mercedes, ahora tambaleándose entre la preocupación y la ira, trató de tomar el control. «Lárguense de aquí, esto es una casa privada», gritó, pero su voz se perdió al lado de la tensión palpable que había invadido el lugar. «Estamos aquí para resolver este problema, señora». Pero si ese niño se interpone, el hombre se acercó a Santiago. Su mirada de desprecio cortando la inocencia del pequeño. Alba sintió una oleada de coraje. «No lo toques», gritó, enfatizando sus palabras con un fuego en su interior que nunca había sentido antes. Santiago se acurrucó detrás de ella, y ese pequeño gesto de confianza alimentó su determinación. La situación había escalado a niveles inesperados. Justo entonces, el sonido de una sirena de policía resonó en la distancia. Instintivamente, las palabras de Lucas y la carta se mezclaron en la mente de Alba. De repente un nuevo giro sacudió la mansión. Un tercer hombre más alto que los otros dos apareció en la entrada, vestido de forma impecable pero con un aire de peligro. «¡Basta!». Su voz resonó como un trueno. «Soy yo quien se llevará la carta, y a Lucas también». Su mirada penetrante. Se dirigió a Alba. «Y tú, ahora eres parte de esto. No puedes escapar». Alba sintió un escalofrío helado. La revelación lo cambió todo. ¿De quién era este hombre? ¿Qué relación tenía con la carta y con su madre? Santiago se aferró aún más a su pierna y el miedo llenó la habitación como una sombra oscura. «¿Quién eres?», inquirió Lucas, su voz llena de desafío. El hombre sonrió, pero no había nada amable en su sonrisa. «Solo alguien que sabe más de lo que todos creen». Su mirada recorrió la habitación, avivando el pánico. El tiempo parecía congelarse. La carta que sostenía Alba había dejado de ser una simple revelación. Se había convertido en el eslabón que unía secretos familiares, oscuridades compartidas y un peligro inminente. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Era ella lo suficientemente fuerte para enfrentarse a la verdad y proteger a Santiago? La situación se tornaba más aterradora. Mientras la sirena se acercaba, el destino de todos parecía estar al borde de un abismo. La historia no solo giraba en torno a la búsqueda de la verdad sobre su madre, sino también a una lucha por sobrevivir. «Esto apenas comienza», pensó Alba, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La oscuridad no hacía más que extenderse. ¿Quién sería el siguiente en caer en sus garras? La incertidumbre estaba servida, y el final aún estaba lejos. Alba sintió cómo el aire se volvía pesado, como si la habitación hubiera sido sellada en un instante. La sombra de doña Mercedes se amplió como un monstruo en el rincón de la habitación. «Cállate, Lucas, sabes que no tienes pruebas». «Eso es solo una historia inventada», dijo mientras se acercaba, su voz tiñendo el aire de desdén. Pero Lucas no se dejó amedrentar. «No es una historia, tengo pruebas. La carta que Alba sostiene no solo habla de mamá, sino de cosas mucho más grandes, de dinero, de negocios sucios, de vidas destruidas». Santiago, cada vez más inquieto, dio un paso al frente, como si intentara descifrar el laberinto de palabras que se entrelazaban en el aire.
¿Qué pasa, tía? ¿Por qué se pelean? Su voz, suave y temblorosa, resaltó la crudeza de la discusión. Justo en ese instante, un sonido ensordecedor hizo eco en la mansión. Era como un trueno que rompía el silencio, un alboroto en el exterior. La puerta principal se estrelló cuando dos hombres de aspecto amenazante entraron con paso firme. Sus miradas eran frías y el peligro se sentía en el aire. Buscamos a Lucas, dijo uno, mientras el otro bloqueaba la salida. Sabemos que la carta está aquí. Tienes que entregárnosla o las cosas se pondrán feas. El corazón de Alba palpitaba con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se había convertido su día tranquilo en una pesadilla? Miró a Lucas, quien la observaba con miedo, pero también con determinación. No les des nada, Alba. Lo que están buscando no es simplemente una carta, es todo un secreto que puede destruirnos. Doña Mercedes, ahora tambaleándose entre la preocupación y la ira, trató de tomar el control. «Lárguense de aquí. Esto es una casa privada», gritó, pero su voz se perdió al lado de la tensión palpable que había invadido el lugar. «Estamos aquí para resolver este problema, señora. Pero si ese niño se interpone...» El hombre se acercó a Santiago, su mirada de desprecio cortando la inocencia del pequeño. Alba sintió una oleada de coraje. «No lo toques», gritó, enfatizando sus palabras con un fuego en su interior que nunca había sentido antes. Santiago se acurrucó detrás de ella, y ese pequeño gesto de confianza alimentó su determinación. La situación había escalado a niveles inesperados. Justo entonces, el sonido de una sirena de policía resonó en la distancia. Instintivamente, las palabras de Lucas y la carta se mezclaron en la mente de Alba. Un tercer hombre, más alto que los otros dos, apareció en la entrada, vestido de forma impecable pero con un aire de peligro. «¡Basta!», su voz resonó como un trueno. «Soy yo quien se llevará la carta, y a Lucas también». Su mirada penetrante se dirigió a Alba. «Y tú, ahora eres parte de esto. No puedes escapar». Alba sintió un escalofrío helado. La revelación lo cambió todo. «¿Quién eres?», inquirió Lucas, su voz llena de desafío. El hombre sonrió, pero no había nada amable en su sonrisa. Solo alguien que sabe más de lo que todos creen. Su mirada recorrió la habitación, avivando el pánico. La sirena se acercaba, y de repente la forma del hombre alto se transformó. Su rostro se materializó en algo familiar, un espejismo de su pasado. Era su padre, el hombre que había creído perdido para siempre. «Papá, eres tú», murmuró Alba, con la voz quebrada. La incredulidad llenó el aire. Él sonrió, pero la sonrisa era fría. «Hija, tenemos mucho de qué hablar». Las palabras cayeron como una bomba, reverberando en la habitación. Las miradas de todos se congelaron en él. Se sintieron atrapados entre la locura de la revelación y el horror de una verdad aún más oscura. Santiago, viendo su confusión, dio un paso atrás, sintiendo que algo del aire se volvía espeso. «¿Por qué no volviste? ¿Por qué nos dejaste?», preguntó, su voz un hilo de dolor. «No era seguro, no para ti ni para tu madre», respondió el hombre con un frío calculado. «Todo esto es parte de un juego mayor. Los hombres que han entrado son solo peones, al igual que tú, Alba. Estamos en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginas». Las palabras lo dejaron helada. La verdad, el secreto sobre su madre, y ahora este hombre. Todo giraba en un tornado de confusión. Los hombres asintieron entre ellos, su interés ahora centrado en el padre. «¿Qué sabes de la carta?», preguntó uno de ellos. «Sé suficiente», fue su respuesta. La tensión aumentaba, y el eco de la sirena llegó, aumentando el pulso de todos. «¿Qué vas a hacer con nosotros?», dijo Alba, sintiendo que su vida se desmoronaba. La buena conexión que había comenzado a construir con Santiago parecía más frágil que nunca. «Estás en la encrucijada de crecer o perecer, hija. Tienes que decidir. Ellos quieren la carta, y me necesitan a mí. Pero también te necesitan a ti», dijo mirando a Santiago, y el nudo en la garganta de Alba apretaba con fuerza. «Tú eres la clave». Alba sintió un frío recorrer su piel. La revelación era abrumadora. ¿Era posible que su vida, la vida de Santiago, estuviera atada a un secreto que nunca había imaginado? La atmósfera se volvió casi irrespirable. Con cada palabra de su padre, los ecos del pasado resonaban en su mente y una pregunta surgía sin cesar. ¿En quién podía confiar realmente?
La historia se retorcía como un laberinto sin salida. ¿Qué haría ahora? Las sirenas resonaban más fuerte y en un instante todo lo que había pensado que conocía irrevocablemente cambió. Alba sintió cómo el aire se volvía pesado, como si la habitación hubiera sido sellada en un instante. La sombra de doña Mercedes se amplió como un monstruo en el rincón. «Cállate, Lucas. Sabes que no tienes pruebas. Eso es solo una historia inventada», dijo mientras se acercaba, su voz tiñendo el aire de desdén. Pero Lucas no se dejó amedrentar. No es una historia, tengo pruebas. La carta que Alba sostiene no solo habla de mamá, sino de cosas mucho más grandes. De dinero, de negocios sucios, de vidas destruidas. Santiago cada vez más inquieto y un paso al frente, como si intentara descifrar el laberinto de palabras que se entrelazaban en el aire. «¿Qué pasa, tía? ¿Por qué se pelean?» Su voz, suave y temblorosa, resaltó la crudeza de la discusión. Justo en ese instante, un sonido ensordecedor hizo eco en la mansión. Era como un trueno que rompía el silencio, un alboroto en el exterior. La puerta principal se estrelló cuando dos hombres de aspecto amenazante entraron con paso firme. Sus miradas eran frías y el peligro se sentía en el aire. «Buscamos a Lucas», dijo uno, mientras el otro bloqueaba. «La salida. Sabemos que la carta está aquí. Tienes que entregárnosla, o las cosas se pondrán feas». El corazón de Alba palpitaba con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se había convertido su día tranquilo en una pesadilla? Miró a Lucas, quien la observaba con miedo, pero también con determinación. «No les des nada, Alba. Lo que están buscando no es simplemente una carta. Es todo un secreto que puede destruirnos». Doña Mercedes, ahora tambaleándose entre la preocupación y la ira, trató de tomar el control. «Lárguense de aquí. Esto es una casa privada», gritó, pero su voz se perdió al lado de la tensión palpable que había invadido el lugar. «Estamos aquí para resolver este problema, señora. Pero si ese niño se interpone». El hombre se acercó a Santiago, su mirada de desprecio cortándola. Inocencia del pequeño. Alba sintió una oleada de coraje. «No lo toques», gritó, enfatizando sus palabras con un fuego en su interior que nunca había sentido antes. Santiago se acurrucó detrás de ella, y ese pequeño gesto de confianza alimentó su determinación. La situación había escalado a niveles inesperados. Justo entonces, el sonido de una sirena de policía resonó en la distancia. Instintivamente, las palabras de Lucas y la carta se mezclaron en la mente de Alba. Un tercer hombre, más alto que los otros dos, apareció en la entrada, vestido de forma impecable, pero con un aire de peligro. «¡Basta!», su voz resonó como un trueno. «Soy yo quien se llevará la carta, y a Lucas también». Su mirada penetrante se dirigió a Alba. «Y tú, ahora eres parte de esto. No puedes escapar». Alba sintió un escalofrío helado. La revelación lo cambió todo. «¿Quién eres?», inquirió Lucas, su voz llena de desafío. El hombre sonrió, pero no había nada amable en su sonrisa. «Solo alguien que sabe más de lo que todos creen». Su mirada recorrió la habitación, avivando el pánico. La sirena se acercaba, y de repente, la forma del hombre alto se transformó. Su rostro se materializó en algo familiar, un espejismo de su pasado. Era su padre. El hombre que había creído perdido para siempre. «Papá, ¿eres tú?», murmuró Alba, con la voz quebrada. La incredulidad llenó el aire. Él sonrió, pero la sonrisa era fría. «Hija, tenemos mucho de qué hablar». Las palabras cayeron como una bomba, reverberando en la habitación. Las miradas de todos se congelaron en él. Se sintieron atrapados entre la locura de la revelación y el horror de una verdad aún más oscura. Santiago, viendo su confusión, dio un paso atrás, sintiendo que algo del aire se volvía espeso. «¿Por qué no volviste? ¿Por qué nos dejaste?», preguntó, su voz un hilo de dolor. «No era seguro, no para ti ni para tu madre», respondió el hombre con un frío calculado. «Todo esto es parte de un juego mayor. Los hombres que han entrado son solo peones, al igual que tú, Alba. Estamos en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginas». Las palabras lo dejaron helada. La verdad, el secreto sobre su madre, y ahora este hombre. Todo giraba en un tornado de confusión. Los hombres asintieron entre ellos, su interés ahora centrado en el padre. «¿Qué sabes de la carta?», preguntó uno de ellos.
Sé suficiente, fue su respuesta. La tensión aumentaba, y el eco de la sirena llegó, aumentando el pulso de todos. ¿Qué vas a hacer con nosotros?, dijo Alba, sintiendo que su vida se desmoronaba. La buena conexión que había comenzado a construir con Santiago parecía más frágil que nunca. Estás en la encrucijada de crecer o perecer, hija. Tienes que decidir. Da la carta y esta. Y me necesitan a mí, pero también te necesitan a ti, dijo mirando a Santiago, y el nudo en la garganta de Alba apretaba con fuerza. Tú eres la clave. Alba sintió un frío recorrer su piel. La revelación era abrumadora. La historia no era solo sobre su madre y la carta, sino que los lazos familiares estaban entrelazados con secretos oscuros. De repente un grito desgarrador resonó en el aire. Un estruendo sordo salió del fondo de la casa, la ventana. Se rompió con un estallido de cristal volando en pedazos. La policía había llegado, y el caos se desató. La figura de un oficial se asomó, dando órdenes. «Salgan de ahí, suelten a los rehenes». Todo se volvió una locura. Los hombres de aspecto amenazante comenzaron a movilizarse, buscando un escape. «Rápido, papá, debemos irnos», gritó Lucas tirando de la mano de su hermana. La sirena aullaba, sumando más miedo al ambiente. Alba se quedó paralizada, fusionando miedo con furia. «No voy a dejar que se lleven a Santiago». Su voz retumbó como un tambor, resonando en su interior. En ese momento, algo surgió en su mente, un recuerdo borroso de su madre en sus últimos días. Un desenlace impactante se dibujó ante sus ojos. La carta no solo habla de secretos familiares, habla de un tesoro escondido. Es un mapa. Los hombres miraron atónitos. «¿Qué?», dijo uno, sus ojos ampliándose. La verdad, que había estado oculta tras una nimiedad, relampagueó en su mente como un rayo. «El mapa está en la carta. No podemos dejar que lo consigan». Sus palabras eran un eco de pánico. Lucas se giró, impacto visible en su mirada. «¿Cómo sabes esto?». Sin pensar, Alba bajó la mirada a la carta. «Tuve un sentimiento. Es algo más que un simple secreto». En ese instante, el tiempo se detuvo de nuevo. Todos tuvieron que elegir, huir o luchar por la verdad. El papá de Alba, que había estado oculto por años, se convirtió en su única esperanza. Mientras los hombres, de aspecto peligroso, se movían, la verdad resplandecía, y la tensión se sentía como una cuerda al borde de romperse. Las sombras del pasado estaban por desatar un caos que cambiaría sus vidas para siempre. Alba sintió cómo el aire se volvía pesado, como si la habitación hubiera sido sellada en un instante. La sombra de doña Mercedes se amplió en el rincón. «Cállate, Lucas. Sabes que no tienes pruebas. Eso es solo una historia inventada», dijo con desdén, acercándose peligrosamente. Lucas no se dejó amedrentar. «No es una historia. Tengo pruebas. La carta que Alba sostiene no solo habla de mamá, sino de cosas mucho más grandes. De dinero, de negocios sucios, de vidas destruidas». Santiago, cada vez más inquieto, dio un paso al frente. «¿Qué pasa, tía? ¿Por qué se pelean?». Su voz, suave y temblorosa, resaltó la crudeza del momento. Esa inocencia en su mirada dejaba a todos helados. Justo entonces, un estruendo resonó en la mansión, como un trueno que rompía el silencio. La puerta principal se estrelló, y dos hombres de aspecto amenazante entraron de un salto. Sus miradas eran frías. El peligro se sentía en el aire. «Buscamos a Lucas», dijo uno, bloqueando la salida. «Sabemos que la carta está aquí. Tienes que entregárnosla, o las cosas se pondrán feas». El corazón de Alba latía con fuerza. «No pienso darles nada», musitó, mientras miraba a su hermano, quien la observaba con miedo. «No les des nada, Alba. Lo que están buscando significa nuestra condena», le advirtió Lucas, apretando los dientes. Doña Mercedes, tambaleándose entre la preocupación y la ira, trató de tomar el control. «¡Lárguense de aquí! ¡Esto es una casa privada!», gritó, pero su voz se perdió en la tensa atmósfera. «Estamos aquí para resolver este problema, señora». «Pero si ese niño se interpone», dijo el hombre acercándose a Santiago, y el pequeño se encogió detrás de Alba. «No lo toques», rugió Alba, su voz llena de fuego. Era un momento crucial. «Me niego a dejar que se lleven a Santiago». Aquello consolidó su decisión. No iba a dejar que nadie pusiera un dedo sobre su pequeño amigo. El sonido de sirenas se acercaba, y justo en ese instante, la figura de un oficial apareció en la entrada, dando órdenes. «Salgan de ahí. Suelten a los rehenes».
Todo se volvió un caos. Los hombres de aspecto peligroso comenzaron a moverse, buscando una salida desesperada. «¡Rápido, papá! ¡Debemos irnos!», gritó Lucas, tirando de la mano de su hermana. La tensión aumentó mientras el eco de la sirena resonaba en sus oídos. «¿Qué tal si organizamos una pequeña reunión?», dijo el padre de Alba con una sonrisa fría. «No voy a dejar que se lleven a mi familia sin luchar». «Entonces dímelo todo. ¿Qué significa esto realmente?», le lanzó Lucas, su voz llena de desafío. «Esto es solo el comienzo. La carta contiene un secreto mucho más profundo de lo que imaginas», respondió el padre. En ese momento el suelo bajo ellos pareció temblar. Justo cuando iba a continuar, un grito desgarrador interrumpió todo. Un hombre, que parecía un líder de la banda, se había acercado más a Santiago, y ante el hechizo de la situación, la tensión comenzó a romperse. De repente, una explosión retumbó desde la entrada principal. Un vehículo explotó. El aire se llenó de humo y escombros, creando una nube de caos. Los ojos de cada uno se abrieron de par en par, aturdidos. Alba sintió que su corazón se detendría. ¿Qué estaba pasando? La casa tembló, y de inmediato todos se reubicaron, luchando por mantenerse a pie. Las sombras aparecían y desaparecían en el humo. La explosión había sido el detonador que desencadenó todo. Los hombres de la banda, paralizados por el momento, empezaron a reaccionar. «¡Vámonos!», gritó uno, tomando a su compañero por el brazo. La confusión se apoderó de todos. Doña Mercedes se cubrió la cara. Lucas instintivamente protegió a su hermana. Y Santiago, aún en shock, se aferró a la pierna de Alba. «¿Cómo pudo suceder esto?», musitó ella, ahora aterrorizada. Pero, en medio de este caos, la verdad de la carta la golpeó nuevamente en su mente. ¿Era esa la razón por la que estaban en peligro? ¿Un secreto que podría traer aún más destrucción? Mientras el humo se dispersaba, imágenes de su madre aparecieron, entrelazadas con los misterios que ahora enfrentaba. La angustia y el miedo empezaron a apoderarse de ella. «¡Vamos!», gritó la voz de su padre y la sacó de su trance. «Hay que salir de aquí». En ese momento de desesperación, luciérnagas de esperanza se encendieron. La policía había llegado. Largas sirenas resonaban, y el caos se intensificó. ¿Finalmente podría encontrar respuestas? ¿Podría su familia sobrevivir a esta tormenta interminable? Mientras todos se movían para salir, un nuevo destello iluminó la habitación. La carta brillaba en el suelo, reflejando la luz del día. ¿Qué secretos contenía realmente? ¿Qué sería de ellos si se enfrentaban a la verdad? Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero ¿serían capaces de enfrentar lo que estaba por venir? Alba sintió cómo el aire se volvía pesado, como si la habitación hubiera sido sellada en un instante. La sombra de doña Mercedes se amplió en el rincón, acercándose peligrosamente. «Cállate, Lucas. Sabes que no tienes pruebas. Eso es solo una historia inventada», murmuró, su voz cargada de desdén. Lucas no se dejó amedrentar. «No es una historia. Tengo pruebas. La carta que Alba sostiene no solo habla de mamá, sino de algo mucho más grande, de dinero, de negocios sucios, de vidas destruidas». Santiago, cada vez más inquieto, dio un paso al frente, intentando descifrar el laberinto de palabras. «¿Qué pasa, tía? ¿Por qué se pelean?». Su voz suave y temblorosa resaltó la crudeza del momento, generando un silencio tenso. Justo en ese instante, un estruendo resonó en la mansión, como un trueno que rompía el silencio. La puerta principal se estrelló y dos hombres de aspecto amenazante entraron rápidamente. El ambiente se tornó frío, el peligro se sentía palpable. «Buscamos a Lucas», dijo uno, mientras el otro bloqueaba la salida. «Sabemos que la carta está aquí. Tienes que entregárnosla, o las cosas se pondrán feas». El corazón de Alba latía con fuerza. «No pienso darles nada», musitó, mirando a su hermano, quien la observaba con miedo. «No les des nada, Alba, lo que buscan puede destruirnos a todos», le advirtió Lucas, con los dientes apretados. Doña Mercedes, sintiéndose atrapada entre la preocupación y la ira, trató de tomar el control. «Lárguense de aquí. Esto es una casa privada», gritó, pero sus palabras parecían ahogarse en la tensión que llenaba el aire. «Estamos aquí para resolver este problema, pero si ese niño se interpone», dijo el hombre acercándose a Santiago. El pequeño se encogió detrás de Alba, asustado y vulnerable.
No lo toques, rugió Alba, llena de coraje. Nunca había sentido una determinación así. Las sirenas de la policía resonaban en la distancia, mientras la situación se tornaba más caótica. De repente, el sonido de una explosión retumbó fuerte en el aire. La ventana estalló en 1000 pedazos, y el humo se coló por la sala, llenándolo todo de un polvo negro y espeso. El pánico se desató instantáneamente. Los hombres se miraron entre sí, desbordados. «Hay que salir. ¡De aquí!», gritó uno, mientras se apresuraban buscando un escape. La confusión llenaba la habitación. Doña Mercedes se cubrió la cara. Lucas tomó una mano de su hermana, y Santiago, todavía en shock, se aferró más fuerte a ella. «¿Qué está pasando?», murmuró Alba, aterrorizada. En medio de todo, la carta brillaba en el suelo, como un faro en medio de la tormenta. La carta, pensó con claridad. De repente recordó. Es un mapa, no se trata solo de secretos. Es un mapa hacia un tesoro escondido. Los hombres se detuvieron en seco, mirándose unos a otros aturdidos. «¿Qué? ¿De qué hablas?», uno preguntó, su voz llena de incredulidad. Lucas la miró, su rostro lleno de asombro. «¿Cómo lo sabes?». «Tuve un presentimiento. Algo no está bien», dijo Alba, mientras su mente trabajaba rápido. Pero, antes de que pudiera decir más, un grito cortó el aire. Una figura apareció justo tras el humo. Era su padre. Su rostro pálido y descompuesto y sus ojos llenos de miedo. «Alba, Lucas, tienen que escucharme. No puedes quedarte aquí. ¿No estás segura?», gritó, entrando en la sala. La conmoción fue profunda. El caos ahora crecía por partes iguales, pero la revelación de su padre solo hizo que todo pareciera aún más confuso. «Papá, ¿eres tú? Pensé que estabas muerto». Las palabras se le escaparon a Alba. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Él la miró, desesperado. «No hay tiempo de explicaciones, pero hay más en juego de lo que piensas. Esa carta es más que un simple secreto familiar. Puede desatar una guerra». Los hombres de aspecto peligroso comenzaron a moverse de nuevo, y el peligro se volvía cada vez más tangible. ¿Qué harían ahora? La relación entre ellos estaba en una cuerda floja, al borde de estallar. ¿Podría su familia realmente sobrevivir a esta tormenta? El silencio pesado se rompió por el sonido de más pasos en el pasillo, y la sensación de que todo estaba a punto de cambiar inundó su ser. ¿El mapa guardaba más secretos de lo que imaginaban? La historia apenas empezaba. Alba sintió como el aire se volvía aún más pesado, como si la habitación estuviera sellada con plomo. Las sombras se movían, y por un instante todo pareció desvanecerse. Los rostros de su padre, de Lucas y los hombres amenazantes bailaban entre sí, mezclados con el pánico que se desataba a su alrededor. «Alba, hay que salir de aquí», gritó su padre, pero justo en ese momento, un sonido ensordecedor hizo eco a través de la habitación. Un grito, un aullido. Era Santiago. Se había desmayado. «¡Santiago!», gritó Alba, corriendo hacia él. Su corazón se detuvo al ver la palidez en su pequeño rostro. No importaba el caos que lo rodeaba. Solo quería saber que su amigo estaba bien. Lucas estaba a su lado, tratando de reanimarlo. La escena era desesperante. El humo flotaba en el aire, y el frío se apoderaba de su piel. «Oh, Dios, despierta por favor», suplicó Lucas, mientras sacudía suavemente al niño. Pero Santiago no respondía. Su respiración era apenas un hilo. Alba se sintió atrapada en una pesadilla. De repente, el padre de Alba se volvió hacia ella con una expresión de horror. «La carta, Alba. Tienes que llevársela. Es la única forma de salir». El sudor le caía por la frente y sus ojos estaban fijos en la puerta, donde la figura del hombre amenazante se adelantaba, acercándose con una sonrisa fría. «No puedo dejarlo, papá», respondió Alba, sintiendo cómo las lágrimas se desbordaban. «Él necesita ayuda». Justo cuando la desesperación la envolvía, la figura oscura se abalanzó hacia ellos. «¡Detente!», gritó Lucas, entre empujones y gritos. El ambiente se llenó de caos. Los hombres de la banda se movían buscando un escape, mientras que la policía seguía acercándose a la casa. La tensión era palpable. Fue entonces cuando, sin previo aviso, el hombre que parecía ser el líder de la banda intensificó su ataque. «Dame esa carta o te arrepentirás», aulló, su voz resonando. «Lo que hay en esa carta es mucho más grande de lo que crees.
¿Estás lista para el precio que tendrás que pagar? Alba tragó saliva, mirando a su padre, buscando respuestas, pero él solo pudo ofrecerle un gesto, una despedida silenciosa. En un momento de claridad, decidió que no iba a dejar que el miedo la dominara. Con una mezcla de miedo y resolución, se lanzó hacia el suelo, buscando la carta que había caído en el tumulto, pero mientras se agachaba, notó una pequeña caja que se había caído de un estante, justo al lado de la carta. La recogió. Era un pequeño objeto de madera, decorado con tallas intrincadas y un brillo oscuro. «Vamos, papá, debemos irnos», gritó, pero cuando se volvió, la escena cambió radicalmente. Doña Mercedes, hasta ahora una figura distante y fría, comenzó a temblar. «No». ¿Puedes llevar esa caja? No puedes. Sus palabras eran como un eco distante. ¿Por qué no?, preguntó Lucas, alzando la voz, lleno de rabia. La pregunta pareció resonar en el aire. Era como si un nuevo secreto estuviera a punto de ser revelado. Y entonces un crujido profundo llenó la habitación. La caja se abrió de golpe y un destello iluminó el lugar. «Es un engaño», gritó doña Mercedes desesperada. «No pueden hacer esto». La luz brilló intensamente, y de la caja salió una nube de humo negro que envolvió a todos. Alba sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo, como si un poder desconocido estuviera liberándose. Fue como un momento congelado en el tiempo. De repente, la habitación se llenó de murmullos, ecos distantes que hablaban un idioma olvidado. Las sombras en las paredes se retorcían como seres vivos. Una sensación de peligro inminente se cernía en el aire. ¿Qué acababa de liberar? La vida de todos allí pareció cambiar en un instante. Mientras trataba de recordar cómo escapar, una voz resonó en su cabeza, tan clara como si estuvieran justo allí. La verdad tiene un precio, y ahora todos deben decidir. La incertidumbre se instaló en cada uno de ellos. ¿Qué significaba? ¿Era este el final, o solo el comienzo de algo horrible? Santiago seguía un conchus, la ventana brillaba, y el caos continuaba. Pero el verdadero conflicto apenas comenzaba. Alba se miró en el espejo de la realidad, y en su interior, sentía que su vida se partía en dos. Aquella en la que podría haber vivido en paz, y la que ahora estaba a punto de enfrentar. ¿Podrían sobrevivir a lo que se había desatado? ¿Podrían enfrentar lo que la verdad escondía? Una atmósfera de misterio pesaba sobre todos, mientras cada uno enfrentaba su propio destino. Santiago se despertó de su desmayo. Un hilo de luz atravesó el humo denso que aún llenaba la habitación. Alba, con el corazón palpitante y angustiada, se arrodilló a su lado, sintiendo que el tiempo se desvanecía. «Santiago, por favor, despierta», gritó, su voz saliendo desgarrada, como si pudiera atravesar la oscuridad. La figura de su padre, ataviada con un aire de desesperación, se desplazó rápidamente, empujando a los hombres hacia atrás. «Alba, toma la carta y sal de aquí, ahora», ordenó su padre, su mirada fija en la figura que se acercaba, implacable. Los hombres miraban con desprecio, pero no era el momento de rendirse. El corazón de Alba se aceleró. «No sin él, papá», dijo, mirando a su hermano y sintiendo cómo el miedo se transformaba en determinación. El caos estalló cuando los hombres empezaron a gritar, confundidos por la explosión y la figura que avanzaba. «Lárguense, esto no es un juego», dijo el líder entre dientes, su rostro retorcido por la furia. «¿Qué tiene de especial esa caja?» Parecía tratar de recuperar el control, pero Santiago abrió los ojos, levantándose titubeante. «Mamá», se murmuró el niño, su voz un eco en medio del caos. Esa pequeña palabra, cargada de tristeza, resonó en el aire pesado. Sus ojos encontraron al papá de Alba, quienes diluían las barreras del tiempo y el dolor. El temor fue desplazado por una oleada de ternura. La protección maternal fluyó, surgiendo entre ellos. «Santiago, estamos». «Aquí, estamos juntos», respondió Alba rápidamente, acercándose a su hermano y abrazándolo con fuerza, como si quisiera absorbérselo todo. Pero el tiempo se acortaba. Con el sudor resbalando por su frente, ella sintió la caja en su mano. Era un peso que significaba tanto, secretos, traiciones, su propia historia entrelazada con la de su familia. Un ruido ensordecedor, como el rompimiento de olas en una tormenta. Llenó la habitación cuando la puerta de la entrada se deformó con la fuerza de un cuerpo que irrumpió. Era la policía. Sus gritos resonaban,
haciéndoles entender que el caos iba en aumento. «Suelten a los rehenes, alto». La amenaza reverberó en toda la casa. «Rápido, salgan por la ventana», gritó el papá de Alba, empujando a su familia hacia la salida. Ella tomó la mano de su hermano y se preparó para intentar cruzar, pero el líder de los hombres se interpuso, su mirada gélida como el acero. «No podrán escapar tan fácil», dijo, moviendo sus dedos para acercar a sus cómplices, pero la sirena cortante de las autoridades era su salvación. Sin embargo, el desenlace fue inminente. El padre de Alba se lanzó hacia el líder. Un destello de lucha se encendió en el aire. «Está prohibido», advirtió, mientras los hombres caían, uno tras otro bajo el peso del asalto policial. Con un grito desgarrador, Alba sintió la adrenalina correr por sus venas. «Vamos, ahora», tiró de Santiago, y juntos saltaron por la ventana rota, aterrizando en un mar de luz que iluminaba la noche oscura. La policía ya estaba rodeando la casa, y los gritos de los oficiales hicieron eco en la atmósfera. «No, nunca más», susurró Alba mientras lo abrazaba en la seguridad del exterior. Las lágrimas caían mientras la emoción la envolvía. Habían enfrentado la oscuridad, habían luchado por sobrevivir. Juntos, el papá extendió su mano, ofreciendo un rayo de esperanza perdido. «Prometo que lo resolveremos, juntos», dijo, y su voz temblaba con un nuevo tono de determinación. A medida que la tormenta se calmaba, la luz de la mañana empezaba a brillar, la conexión entre ellos se volvía más fuerte, y en ese momento entendieron que el verdadero tesoro no era la carta, ni el secreto, sino el lazo que los unía. Era la lucha, el amor. «Es hora de enfrentar el futuro», dijo Lucas, mirando hacia el horizonte, un nuevo amanecer pintando el cielo. El miedo de la noche anterior se desvaneció, y la esperanza se encendió. «Siempre estaremos lista para cualquier verdad», afirmó Alba, sosteniendo la carta entre sus manos. Una promesa silenciosa de que jamás se rendirían. La vida, entendieron en ese instante, siempre tiene desafíos, pero juntos lo superarían. Ahora, con su familia restaurada, miraron hacia el nuevo camino que tendrían que recorrer, dejando atrás el pasado. «Y antes de que te vayas, aquí tienes una advertencia urgente. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora y apoya este canal que tanto amas. Y por favor, inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Tu apoyo hace la diferencia».